compartir con ustedes una reflexión breve de la palabra de Dios. Amén. Y queremos hablar de Jesús y sus milagros. El Evangelio según San Juan, hermanos y hermanas. Aquí Juan, discípulo amado, todos eran amados por Jesús, pero este era un discípulo especial. Había una entrega, una empatía hacia Jesucristo hacia él, que ya en la postrimería de sus días, encontrándose el Maestro en el Calvario, le dijo a su madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, para que se cuidasen mutuamente. Pues Juan tenía como propósito, y en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, nos habla cuál es el propósito principal de este hermoso evangelio que lleva su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en el de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, hermanos, después que Jesucristo se da a conocer y Juan externa acerca del Maestro, hablando de Jesucristo como también parte de la divinidad, o hablando de Él como el mismo Dios, en el capítulo 1 justamente Juan contundentemente y paralelo a lo que también lo dice en Génesis, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues Juan el Bautista, primo del Maestro de Jesús, testificó concerniente al Maestro. Es muy importante testificar, hablar a favor de él. Juan estaba testificando del Maestro y con un propósito venía a allanar el camino del Señor. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tenemos la suficiente razón para testimoniar acerca de Jesús, el dador de la vida. Cuando Jesucristo caminaba sobre la ribera del mar de Galilea, Juan justamente denomina al Maestro como un cordero, justamente hablando de lo que dice Isaías capítulo 53, donde allá el profeta mesiánico habla del Maestro de Jesucristo como el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios, que Amén. sea nuestro Cordero. Jesucristo, sin abrir su boca, fue llevado al matadero, enmudeció, dice Isaías, y lo hizo por ti, por mí, para redimirnos y para salvarnos. Y Juan dice acerca de Jesucristo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Jesús, hermanos y hermanas, quita el pecado del mundo. A nosotros nos correspondía morir, porque está establecido que muramos una vez después del juicio. Porque por cuando todos pecaron, dice Pablo a los romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos reos, éramos pecadores, nos tocaba, nos correspondía morir, pero Jesucristo, ese gran Cordero de Dios, vino a morir por nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que al día siguiente otra vez estaba Juan y había con él 12 de sus discípulos, de los discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, Juan está testificando, testimoniando acerca del Maestro. ¿Por qué callamos? ¿Por qué omitimos? ¿Acaso no podemos hablar? ¿Acaso no tenemos muchas cosas de que hablar del Maestro? Pues, hermano, no callemos, porque si callásemos, las piedras hablarían. El Cordero de Dios, y digámosle a boca llena, por montes, valles y collados, cuántas cosas preciosas ha hecho el Cordero de Dios por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué estáis buscando?
los discípulos de Juan, mientras él decrecía, Jesucristo está creciendo, mientras Juan ya está finiquitando su misión tan especial, Jesucristo estaba dándose a conocer. Y repito la cita, versículo 38 del capítulo 1 de Juan. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde es que moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesucristo. Andrés, hermano de Simón, había escuchado acerca del Cordero de Dios, acerca del Redentor de nuestras vidas, ese que ha hecho grandes portentos, grandes milagros y grandes maravillas. Y el mayor milagro que hizo fue de redimirnos para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Andrés, que no es tan grandilocuente y tan conocido como los demás apóstoles, como el caso de Pedro, el apóstol Pablo, e inclusive como Juan y Jacobo. Sin embargo, una de las gran visión de este hombre valeroso es que escuchó la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios lo transmitió a otra persona. Gloria al Señor. Los patriarcas en la antigüedad, Adán le hablaba a sus hijos, los hijos de Adán le hablaban a sus hijos, y de generación en generación la palabra de Dios se iba transmitiendo de boca en boca, porque se escuchaba la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no callamos, no debemos de callar. Si callamos, las piedras hablarían, y no es bueno que la piedra hablase. Vamos a hablar, vamos a testificar, vamos a decir cuántas cosas hermosas y maravillosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Andrés le dice a Pedro, y Pedro capta el mensaje y opta por seguir al Maestro. Gloria al Señor. Eso es algo importante. No tenemos que ser intelectuales, no tenemos que ser bachilleres, ni licenciados, ni tener maestría, ni tampoco tener doctorado. Podemos hablar, tenemos y podemos hablar. Dios nos ha concedido el don del habla. Podemos hablar, debemos hacerlo, porque las piedras, repito por tercera vez, hablarían. Nosotros debemos de testificar y de hablar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas al desprenderse del Cordero de Dios, de venir Jesucristo. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Gloria a Dios. Hemos hallado al Mesías. Él no se quedó las palabras para sí. Él no quedó con el testimonio que había hablado su maestro Juan, pero tampoco él no se limitó en haber conocido al maestro. Fue y lo testificó, fue y lo habló. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Mesías quiere decir el Cristo. El Cristo es el ungido. ¿Y quién eran los ungidos? Eran los reyes. Por lo tanto, hermanos, concluimos diciendo, como lección aprendemos, de que Jesucristo es el Rey, de que Jesucristo está reinando en corazones, que estamos en el reino, que ustedes y yo somos súbditos, somos sacerdotes, somos una nación especial. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Juan Cordero, vino, se nos redimió y formamos parte de ese reino. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, hermanos, así se fue multiplicando. Uno iba, le anunciaba el otro y después el otro, hasta que la palabra de Dios dice que Jesucristo reunificó o unió a 12 hombres, que le constituyó y le llamó apóstoles, que significa una misión especial. Y el número 12 representa a la iglesia, como el número 12 en el Antiguo Testamento representó al pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, formamos parte de un reino especial. Somos especiales. Por lo tanto, como especiales que somos, tenemos que llevar esa palabra especial.
a todas esas personas que como zombies, como cadáveres vivientes, andan caminando, andan transitando, sin embargo son unos muertos en vida. Alguien le dijo: maestro, te seguiré, pero permitidme primero que vaya a enterrar a papá que acaba de fallecer. Jesucristo le dijo: sígame primero a mí, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque esos que andan por las calles están muertos en vida. Hermanos, reuniéndose el maestro, y fue invitada a su madre María, un ser especial que encontró Dios gracia en ella, por lo tanto se le denominó como una persona de una alta gracia. María pues en su vientre llevó a Jesús, lo amamantó, lo crió, y Jesús creció en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Entonces la madre fue invitada a una boda, y en esa boda todo era hermoso, preciosos. El novio por un lado, la novia por una novia, bonitos, guapos, eran bellos, pero había una tamaña dificultad. En el momento crucial, el vino carecía de vino, iba a ser un chasco, y alguien se le acerca a María y le dice, le susurra posiblemente en los oídos, porque como era una invitada y parece que era un ser especial dentro de esa familia, de los que se habrían de casar, posiblemente si hablásemos en el día de hoy, ella hubiese sido la madrina de la boda, y se acerca a alguien de confianza y le dice: señora, está faltando el vino. Y ella, María, señala y apunta donde su hijo. Vaya, lo que él dice que haga, hágalo. Hay que confiar en Jesucristo. Y ella confiaba en su hijo, lo conocía al dedillo. Y justamente el maestresala fue, y el maestro le dijo: mujer, ¿qué tenéis conmigo? Mi hora aún no ha llegado. No es un bocho que le está dando, sino que todavía el telón no había sido abierto. Y ya María pues como que incentivó que se abra ya. Entonces el maestro le da una orden a esa persona, a maestresala, y el maestresala le dice a sus subordinados, y dice: esas tinajas que usted ve allá, están llenas de agua, pues vacíala a la que está vacía. Valga la repetición, pero una repetición. Y en esa transformación, en ese cambio, hubo una metamorfosis, un cambio. Y el agua, hermanas y hermanas, se convirtió en vino. ¿Y qué vino? El mejor. Y yo decía a los que bebieron: wow, pero qué raro. Siempre se da el vino, pues, como dicen allá en Jaragua, cuquicá, el que no sirve, el bueno, se da al principio, o al principio se da el bueno, y al final se da el cuquicá, o sea, el que es insignificante, el que casi no tiene mucha, no es bueno, no está bien añejo, pero aquí se hace lo contrario. Aquí aprendemos, hermanos, que este primer milagro lo hizo Jesucristo en Caná de Galilea con un propósito. ¿Para qué? Para que los discípulos creyeran en Él. Gloria a Dios. Amén. Para que ustedes, la Iglesia de Cristo en Neiva, en la República Dominicana, creyeran en Él. Para que afincásemos la fe en el Maestro. Para que abracemos la cruz. Para que como Juan, mientras los apóstoles se espantaron y se escabulleron, Juan estaba ahí. Nosotros también, hermanos, estemos apegados, aferrados a Cristo, a su cruz. Y para que creamos cada día más y más. Este principio de milagro lo hizo en Caná de Galilea. Pero el maestro proseguía y proseguía, y de repente ya la fama iba diseminándose, y viene un principal, un oficial del rey, y se le acerca al maestro, le dice: maestro, señor, mi hijo está grave de muerte. Está grave, yo no puedo hacer nada.
Entonces el maestro estaba escuchando a este hombre, y este hombre, ya con una muestra de fe y reconocimiento hacia el maestro, se postra ante los pies del maestro y le ruega. Lección aprendida: debemos de rogarle al Padre. Jesucristo es Dios. Debemos postrarnos y rogarles. Debemos de rogarle, porque la oración del justo, hermano y hermana, puede mucho. Este hombre, oye, un oficial con muchas rayas, y se postró ante los pies del maestro. ¿Qué quieres? Que mi hijo está grave, que se vas a morir, haga algo por Dios. Entonces, el maestro, viendo esa fe tan grande, asentó y le dijo sí. Pero a medida que venía, que ya el oficial sale de la presencia de Jesús, ahí vienen dos consiervos, dos subalternos, y le dicen: Señor, al oficial, ya tu hijo está aliviado. ¿Verdad que está aliviado? Sí. ¿Y a qué hora? A las 7 de la noche. Justamente a las 7 de la noche fue cuando el maestro, gloria al Señor, le dio vida y vida en abundancia. Hermanos y hermanas, y más desarrollado el ministerio del maestro. El maestro tiene sed porque le daba sed, le daba hambre, porque él era 100% hombre. Él sufría, él le daba hambre, él le daba sed. Y los discípulos fueron a comprar en el casco urbano, y mientras iban a comprar, el maestro pues se asoma a una mujer de Samaria, y los samaritanos y los judíos eran como gato y perros, no se llevaban. Entonces le dice la mujer: Jesús, mujer, dame de beber, claro, tengo sed. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí agua de beber? Es imposible. Y el maestro le dice: si supieras quién es que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua. O sea, y jamás, con esa agua que va a beber, no va a tener sed jamás. Primero lo tutea un par de veces, y después le dice: Señor, una muestra de divinidad, de que Jesucristo es Dios, porque solamente el Señor se decía a Dios. Aquí mostramos que Jesucristo es hombre, se cansaba, se agotaba, le daba hambre, le daba sed. Ahora está mostrando su señorío. Señor, dame de beber para que no puedas tenerse jamás. Vete a decirle a tu esposo: no tengo marido. Claro, ha tenido 5 maridos, el que tiene no es tuyo. En pocas palabras, ella está viviendo en una unión libre, de una manera incorrecta. Parece que no era muy fácil. Me parece que era el profeta, Señor. Oye, otra vez dice Señor. Aquí está mostrando la divinidad del maestro. Me ha dicho todas las cosas. Me parece que eres profeta. Y la mujer fue, y cuando regresó, anunció cuantas cosas el maestro le había dicho. ¿Qué aprendemos? Lección número 3. De que debemos de ir a transmitir las personas. De que si no pueden los cristianos, van a poder quizás lo que no lo sean. Y esta mujer de Samaria fue que testificó todo lo que había dicho Jesús acerca del maestro, y entonces fue la portavoz y fue la predicadora de los samaritanos, y ellos fueron y ya no se conformaron con lo que la mujer le había dicho, sino con lo que el maestro le había expresado. En pocas palabras, hermanos y hermanas, para dar conclusión, en pocas palabras, hermanos y hermanas, debemos de predicar la palabra de Dios. Amén. No desmayar. Siendo Pablo un ancianito que andaba casi, hasta con bastón, con muchas dificultades y con aguijón, decía: prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Debemos, hermanos y hermanos, predicar, porque tenemos toda la capacidad para hacerlo. Tenemos todos los dones, tenemos 5 sentidos bien puestos, que podemos ir a predicar.
La mujer de Samaria fue a predicar. Nosotros también, hermanos y hermanas, debemos de hacerlo. Voy a ser breve y queremos expresarle que todos esos portentos, esas maravillas, esos milagros que Jesucristo hizo aquí plasmado en el Evangelio según Juan, es para que creyeran en Él, para que creyeran en Dios y para que creyendo en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Y que otras personas a través de nuestro mensaje, de nuestra predicación y pregonación, vengan y también tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor, bendiciones. Amén. Gloria a Dios.